Hola a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a poner las notas de la temporada 24-25 del Atleti. El funcionamiento es bastante sencillo. Hay 5 categorías. La primera y la más baja es Lemar, que es una única categoría para el jugador francés. Después suspenso, donde pondremos a los jugadores que han estado por debajo o muy por debajo de su nivel. Luego aprobado, gente que ha pasado sin pena ni gloria la temporada, que simplemente ha cumplido. Notable, un jugador que haya estado o a su nivel o un poquito por encima de su nivel. Y el mejor o sobresaliente, o como lo queramos llamar, que será de los que será pues los mejores jugadores de la temporada del Atleti. Y pues nada, vamos a comenzar. Empezamos con César Azpilicueta. La verdad que es una temporada bastante discreta del central. A mí es un jugador que me encanta. Qué lástima que haya llegado tan mayor al Atleti. Pero bueno, aún así creo que la temporada le da para un aprobado. Es cierto que no ha tenido muchísimos minutos. Sí que es verdad que a final de temporada ha estado algo mejor. El Cholo le ha dado más minutos también cuando el equipo no se jugaba ya prácticamente nada. Y bueno, ha correspondido con actuaciones bastante discretas, pero ni mucho menos suspensas. Ahora pasamos a Pablo Barrios. Para mí ha sido de los mejores de la temporada. Es cierto que ha habido ciertos partidos, sobre todo a principio de temporada o mitad de temporada, donde se ha autoexpulsado para mí, pero aún así ha sido el metrónomo del equipo, el mejor jugador en el centro del campo. Con la caída de Coque, Barrios ha asumido el mando y ha sido el centrocampista y el timón del Atleti. Es cierto que le queda un montón, que aún así sigue siendo bastante joven, pero para mí ha sido de los mejores de la temporada y una de las noticias más positivas de este 2024-2025. Después pasamos a Correa, donde para mí ha sido de las temporadas más flojas que le recuerdo yo a Angelito. Es verdad que empezó bastante bien con su rol de suplente de oro y demás, pero ha ido perdiendo como fuelle durante la temporada. Entonces creo que le voy a colocar en aprobado, aunque por delante de Azpilicueta, porque es cierto que ha aportado más en números. El hecho de que se supiese que iba a salir ya cuando quedaban 3-4 jornadas, creo que tampoco le ha venido muy bien. Aún así es un jugador que es especial, tiene algo, tiene ese salir del banquillo, darte unos minutos de mucha calidad, y es algo que probablemente perdamos para la próxima temporada. Pero en esta temporada no ha sido la más brillante de Correa. Después pasamos a Rodrigo de Paul, que tampoco haya sido una temporada brillante. Comenzó muy bien cuando el equipo tuvo ese subidón, esa racha de victorias. Él fue de lo mejorcito por ahí a finales de 2024, principios de 2025, pero es cierto que en el tramo gordo de la temporada se ha dejado llevar y no ha estado a un nivel que se le presuponía. Aún así, en global le pongo en notable, porque la primera parte de la temporada fue sobresaliente, fue el mejor del equipo para mí. Y sí que es verdad que se ha caído según ha ido pasando las jornadas, y sobre todo cuando han llegado los momentos más críticos de la temporada, ha estado bastante por debajo de su nivel. No sé qué pasará con él, si se marchará, se quedará o no, pero bueno, es un futbolista que también que es muy técnico, tiene mucha clase, pero es cierto que en cuanto al trabajo y demás es algo que le cuesta. Luego pasamos a Javi Galán, que empezó la temporada pues como un desaparecido, ¿no? Hasta que llegó ese partido, ese derbi contra el Real Madrid, que dio el pase a Correa del empate. Y es cierto que a partir de ahí el chico ha cogido muchos minutos, bastantes titularidades, y aunque no en todos ha estado muy bien, pero para mí es un notable. Y me explico, porque es un futbolista del cual tú no te esperas nada a principio de temporada. Es un futbolista que tú te quedas en plantilla y que esperas de él que juegue, si eso, la Copa del Rey o partidos en casa contra el Valladolid o el Leganés. Y ha acabado siendo titular e importante, por ejemplo, contra el Madrid en Champions o el Barça en Copa. Entonces creo que el rendimiento no ha sido espectacular, pero para venir de un jugador como Javi Galán, del cual no te esperaban nada, creo que su temporada ha sido bastante notable. Después pasamos a Gallagher, que a mí sinceramente me ha decepcionado un poco, porque
tenía mucho hype por este fichaje, ya que yo le seguía un poco en la Premier y me parecía que iba a encajar a la perfección en los planes del Cholo. Y es cierto que comenzó muy bien la temporada, siendo titular en la mayoría de los partidos, pero a mitad de temporada como que pegó un bajón, el chico no respondía bien, no jugaba todos los partidos, había algunos que se quedaba sin jugar. Entonces, para mí la temporada de Gallagher ha sido aprobada. Es cierto que para mí de estos tres estaría aquí entre Correa y Azpilicueta, pero es verdad que me esperaba más de él, un chico en el cual te dejas unos 40 millones de euros, me parece que tiene que dar un poquito más a la plantilla. Y creo que tiene para darlo. Entonces, a ver si la temporada que viene despierta o da ese nivel que dio al principio de esta temporada y será un jugador mucho más aprovechable. Después pasamos a Josema Jiménez. Para mí otra de las grandes decepciones de la temporada. Me esperaba muchísimo más de él. Empezó la temporada como titular junto a Lenormand, pero con el paso de los meses se ha ido diluyendo. También, como todos los años, las lesiones le han afectado un poco. Y luego en cuanto al rendimiento deportivo no ha estado tampoco brillante ni excepcional para lo que nos tiene acostumbrados Josema. Entonces para mí va a ser aprobado. Sí que es cierto que le he visto un poco mejor que Gallagher, no tanto como Correa, porque ese principio de temporada le puede salvar, pero aún así el bajón ha sido notable. Incluso este último tramo de temporada recuerdo los últimos 5 partidos que no ha jugado ningún minuto, que la pareja titular ha sido Lenglet-Lenormand. Así que esperemos que para la temporada que viene, si es que sigue, porque sonaba que a lo mejor se podía ir a Arabia y demás, pues que dé un salto de calidad y que sea un capitán dentro y fuera del campo. Y ahora pasamos a Giuliano Simeone, y esta sí que es otra de las grandísimas noticias del Atleti de la temporada. Un chico del cual se decía que se quedaba en plantilla por ser el hijo del Cholo y demás, y nada, ha ido demostrando con el paso de los partidos, con trabajo y humildad, que es un chico bastante válido para el Atleti. Es cierto que no es vistoso, no tiene una técnica increíble, pero tiene algo que en lo demás no tiene, y es que compite como el que más, le echa un par de huevos, cosa que en el equipo ahora mismo pocos jugadores tienen esa faceta, y ha levantado a la grada del Metropolitano él solo. Cuando el equipo peor estaba, él fue el rayo de luz y de esperanza para la temporada. Entonces para mí es un notable y por encima de Paul y de Javi Galán. Es cierto que los últimos partidos no ha estado del todo bien, también un poco creo que por la carga de minutos. Desde que comenzó a jugar, creo que ha jugado todos los partidos habidos y por haber. O sea que ha disputado minutos desde que empezó a jugar, que debutó, hasta final de temporada con el Girona. Entonces para mí es un notable bastante alto el de Giuliano y esperemos que la temporada que viene continúe así. Y ahora pasamos a una de las perlitas del día y es Antoine Griezmann. Griezmann empezó la temporada muy bien, siendo titular junto con Sorloth y Julián, ahí Correa también un poco. El tramo de invierno fue el mejor del Atleti, pero a partir de 2025, febrero-marzo, ha sido un auténtico desastre. Yo confío mucho en él porque es un jugador que nos ha dado todo realmente. Es el máximo goleador histórico del Atleti. Ha demostrado la calidad que tiene. Ha sido un bajón prolongado en el tiempo y eso ha hecho que nuestra confianza en él baje. Pero bueno, aún así la temporada ha estado bastante bien. Yo le voy a poner en aprobado, el más alto de todos, porque sí que creo que aunque su último tramo haya sido de suspenso casi incluso de la categoría de Lemar, el principio de temporada le salva muchísimo y ha sido muy importante para conseguir esos primeros puntos en Liga. Y ahora pasamos al que para mí es y ha sido el mejor jugador de la temporada, y es Julián Álvarez, que lo coloco de aquí directamente, no hace falta hablar nada más de él. Fichaje estrella, ha rendido como se le ha pedido, como se esperaba también, incluso un poquito más. Ha llegado a 30 goles entre todas las competiciones. Un auténtico animal. Tú le ves jugar en el campo y le ves que tiene algo diferente, que no hace nada mal, todo bien, con las dos piernas, regatea, aguanta el balón, da desmarques al espacio, es veloz, tiene buen golpeo, tiene buen físico. Es un jugador súper completo y esperemos que no se vaya, porque sí que es verdad que muchos equipos lo quieren. Yo creo que una temporada más sí que nos podría
aguantar, y yo creo que si durante esta temporada que viene conseguimos algún título, probablemente eso sea un chico que pueda hacer historia aquí en el Atlético de Madrid. Y ahora pasamos a Koke, que para mí Koke va a ser el primer suspenso de la temporada, porque no ha estado prácticamente. Empezó la temporada titular antes que Barrios, los primeros partidos, pero luego ya ha ido desapareciendo. También le ha lastrado mucho una lesión que tuvo de casi 3 meses, que estuvo parado, y se ha notado mucho. A mí Koke es un jugador que me encanta, el Atleti le debe todo, la afición, es un jugador que se deja los huevos en el campo, el jugador con más partidos de la historia del Atleti. Nada más que decir de él, pero es cierto que esta temporada no ha sido su mejor temporada. Ya se nota la edad también un poco. Nunca ha sido un jugador muy físico ni muy veloz, entonces eso puede ser que le achaque más, pero aún así salió ayer la noticia de que va a continuar la temporada que viene, así que tendremos a Koke durante una temporada más, que es cierto que si asume un rol de últimos 30 minutos en partidos que necesites un poco más de control y de balón y demás, creo que puede ser muy, muy aprovechable. Y luego pasamos a Lemar, que bueno, aquí no hay mucho más que decir que categoría Lemar, porque ha jugado apenas, no sé si 2-3 partidos. Es cierto que ha dejado algún destello de calidad, porque es un jugador con mucha calidad, pero un jugador que ha estado prácticamente borrado durante toda la temporada. No se esperaba nada de él tampoco, porque el anterior ya también estuvo un poco en el dique seco, y está pues, aunque ha jugado eso 2-3 partidos, pero no se le ha visto mucho y se prevé que para la próxima temporada sea una baja. Ahora pasamos al Lenglet, que para mí le voy a colocar en notable, por delante de Paul, por detrás de Giuliano. Y me explico. Para mí Lenglet, cuando lo fichamos, yo dije, no puede ser, Lenglet es malísimo, viene aquí, es un muerto, lleva sin jugar en la élite años, no lo quiero, y me ha caído de la boca, porque aunque es cierto que no es el mejor central del mundo, pero ha hecho una temporada más que digna y más que notable en el Atleti. Ha sido titular durante prácticamente toda la temporada. Es cierto que le ayudó mucho la lesión de Lenormand, que si no yo creo que no hubiese entrado en el equipo o en dinámica de equipo, pero cuando le ha tocado salir y jugar ha sido de lo mejor. Ha estado serio, contundente, la salida de balón se nota mucho que sabe hacerla, y aunque es verdad que no es un central muy confiable, ha estado bastante aceptable. Entonces para mí en la temporada es de notable, porque sí que es cierto que no se esperaba nada de él, o yo por lo menos no esperaba nada de él. Ahora pasamos a Lenormand, que para mí le voy a poner en aprobado por detrás de Gallagher, y me explico. Para mí Lenormand era el fichaje después de Julián, estrella de la temporada. Campeón de Europa con España, lleva muchos años en la élite con la Real Sociedad, encima por un buen precio de 30 millones, central titular con la selección española. Me parecía que era el fichaje idóneo. Y sí que es cierto que empezó muy bien la temporada, pero esa lesión que tuvo a mitad de temporada le lastró mucho. Y aunque ha acabado muy bien la temporada, es cierto que si te quedas sin jugar en la parte más importante, que ha sido cuando nos hemos enfrentado al Barça en Copa, el Madrid en Champions y demás, pues para mí ha sido un poco decepcionante, que es cierto que no es su culpa, pero bueno, es un jugador que yo esperaba mucho de él, y al final, entre pitos y flautas, se ha quedado un poco ahí a mitad de camino. Y ahora pasamos a Samu Lino, que le voy a poner aquí en aprobado, por delante de Azpilicueta, por el último tramo de temporada que ha hecho. Porque sí que es cierto que comenzó siendo titular en el equipo, fue perdiendo mucho fuelle con la entrada de Giuliano y con esa posición de Gallagher en la banda izquierda, y durante la mitad de la temporada, en el tramo más importante, desapareció. Entonces por esa parte debería estar suspenso. Pero sí que es cierto que este último tramo de temporada, aunque sí que es cierto que el Atleti no se jugaba nada, pero ha sido de lo más importante. Ha entrado muy bien en los partidos, con mucha chispa, muy dinámico, y esa versión del Samu Lino que nos maravilló la temporada pasada. Yo creo que si llega una buena oferta, va a ser una clara venta por parte del Atleti, pero si no, para la temporada que viene será un jugador muy aprovechable siempre y cuando rinda a un buen nivel. Entonces le apruebo básicamente por ese final de temporada que ha hecho. Y ahora pasamos a Marcos Llorente, que para mí es, junto con Barrios y Julián, de los mejores jugadores de la temporada. Es un jugador del que no se habla prácticamente nada, pero es un jugador que hace de todo.
Sí que es cierto que ha estado jugando de lateral derecho, que no es su mejor posición, pero también un poco por Nahuel Molina, que ahora es el siguiente que viene, que ese ya adelanto que está muy suspenso. Entonces Llorente es un jugador del que no se habla mucho, pero es un jugador eso que hace todo bien, tiene físico, tiene desborde, tiene regate, usa bien las dos piernas, va bien de cabeza, es un portento físico, es un jugador que te rinde muy bien en cualquier posición del campo, hasta incluso de delantero. Entonces, para mí ha sido de los mejores de la temporada, muy infravalorado por la prensa en general. Aquí en España, yo creo que aquí en el Atleti está muy bien valorado, creo que se le quiere mucho. Es un futbolista que además no dice una mala palabra, no tiene un mal gesto, siempre con una sonrisa. Y es un jugador que, aunque sí que es verdad que viene del Madrid y que probablemente él sea del Madrid, pero aquí lo da todo. Él es un profesional y yo quiero gente así en mi equipo. Entonces, para mí, junto con Barrios y Julián, de los mejores de la temporada. Y ahora pasamos al grandísimo Nahuel Molina, que bueno, aquí ya obviamente le voy a poner en suspenso porque no hay nada más que esa. Hay poco que comentar sobre este jugador. Ha tenido oportunidades y cada oportunidad que ha tenido ha sido horrible. El único partido bueno que le recuerdo es contra el PSG en Champions, que de hecho marca el empate a 1. Y a partir de ahí es que no le he visto nada más que entrar en ciertos partidos tipo Rayo en casa, Valladolid en casa, tipo así, y es que ha sido desastroso. Y cuando ha entrado, por ejemplo, en Copa contra el Barça, en los últimos 30 minutos, en prórroga contra el Real Madrid, es que ha sido desastroso. O sea, es que no entiendo cómo este futbolista ha podido cambiar tanto, porque la temporada pasada hizo muy buena temporada. Es verdad que acabó un poco mal, pero el principio de la temporada pasada fue increíble. O sea, fue un lateral derecho de decir, oye, este tío es top 3 en su posición. Porque tenía llegada, físico, velocidad. Y ahora, no sé que si es que le pasa algo al chico que tiene mucha presión o demás. Pero es un futbolista que es muy cambiante, muy regular y obviamente si llega una oferta va a salir del Atleti. Entonces yo creo que hemos vivido la última temporada de Nahuel con el Atleti. Y ahora pasamos a Muso, que para mí, bueno, le voy a poner aprobado aquí el último, porque es cierto que solamente ha jugado Copa y un par de partidos en Liga. Y no ha podido hacer mucho, la verdad. En Copa ha estado bastante correcto. Los partidos con el Barça es verdad que ahí en el Camp Nou le meten 4 y creo que puede hacer algo más en algún gol. Pero el resto de la temporada cuando ha jugado ha estado bastante correcto y no ha estado ni desastroso ni notable. Entonces para mí la temporada de Muso un poco discreta, pero a ver, es lo que toca, es el segundo portero y para mí es un aprobado. Y ahora pasamos a Oblak, que con Oblak obviamente el mejor y le voy a poner por delante de Llorente. Y es que Oblak, ¿qué decir de Oblak? ¿No? Pues el mejor, si no es el mejor portero de nuestra historia, pues poco le falta. Se me acaban los adjetivos para describir a Oblak. Seis Zamoras, ha hecho una temporada increíble. Es cierto que a lo mejor no ha sido tan vistoso como hace 2 o 3 temporadas, que era increíble, también porque yo creo que nos tiraban más en esa época. Ahora creo que el Atleti ha defendido mejor, ha conseguido menos y por eso a Oblak se la ha visto menos, pero aún así en los momentos determinantes Oblak ha estado ahí como siempre y para mí ha sido el mejor de la temporada junto con Julián Barrios y Llorente. Poco más que añadir de Oblak. Espero que siga la temporada que viene, que no se nos vaya hasta que sea muy muy mayor porque no sabemos lo que tenemos ahí. Y ahora pasamos a Reinildo, que para mí es otro suspenso de categoría. Sí que es verdad que ha tenido un tramo de temporada donde ha sido titular por delante de Javi Galán, porque hubo un tramo donde Galán no ha estado a buen nivel y ha entrado él, pero es verdad que es un chico que es muy limitado, que defensivamente sí trabaja muy bien, me parece que es un chico con mucho físico, con mucho compromiso y demás, pero técnicamente es muy limitado y se nota un montón. Y para mí la temporada ha sido un suspenso porque lo comparamos con la temporada cuando llegó en el mercado invernal, que fue increíble, hizo un segundo tramo de temporada espectacular y ahora esta temporada ha pasado sin pena ni gloria, jugando unos minutos, incluso en algunos partidos, por así decirlo, basura. Entonces no ha sido importante, no se esperaba tampoco mucho de él, pero para mí su rendimiento debería de estar en aprobado, pero cuando ha jugado no ha estado a su nivel. Y ahora pasamos a Riquelme, que para mí otro suspenso en la temporada. De hecho, yo creo que voy a poner a Nahuel aquí y después Riquelme. Voy a ordenarlo así. Riquelme es un futbolista que se le han visto las costuras este año, que sí que es cierto que es un canterano, que es del Atleti, que eso
para mí es súper importante, pero es cierto que no le da. O no le da al máximo nivel en la élite. Sí, es verdad que en Liga te puede dar para ciertos partidos, pero máximo rendimiento en Champions, en Copa, es un futbolista que no te vale para ser titular. Es cierto que para mí yo creo que le han faltado minutos, porque ha habido un tramo de la temporada donde jugaba Gallagher y Lino salía y era horrible y no se le daban los minutos a Riquelme, que también era otra opción, y aún así cuando ha salido tampoco ha sido nada espectacular. Entonces yo creo que esta temporada en este mercado de fichajes va a ser una venta. Ya veremos si entra en la operación con Baena, si entra en la operación con Johnny Cardoso. Y bueno, para mí muy decepcionante la temporada de Riquelme, que sí que es cierto que para lo que ha jugado no ha estado horrible, pero ha habido partidos que ha salido y es que no había por dónde cogerlo. Simeone vamos a dejarlo el último, vamos a hacerlo el último, vamos con Sorloth, que voy a darle notable, y notable el primero. Y sí, porque era el fichaje para la delantera, no sé si costó 40 millones, creo recordar, por un futbolista que quedó segundo en el campeonato por el Pichichi la temporada pasada. Un futbolista que venía del Villarreal, de ya ser un jugador contrastado, y que no acabó de coger minutos y continuidad en el primer tramo de temporada. Aún así marcó goles muy importantes, como por ejemplo en el Camp Nou, en la ida de Liga, pero no llegó a sentarse, y es cierto que el bajón de Griezmann le ha ayudado un montón, porque ya sí que ha sido bastante titular en este tramo de temporada. Y qué decir de sus cifras goleadoras en estos últimos partidos, que han sido increíbles. Que sí que es cierto que esos goles valían de poco o nada, porque ya el Atleti no se jugaba nada, pero bueno, hay que marcarlos. Lo único que yo creo que hay que pedirle a Sorloth que esos goles los marque a principio de temporada y en los momentos de máxima importancia. Aún así creo que la temporada ha sido muy notable, a mí me ha gustado cuando ha salido. El único partido así que le recuerdo mal fue contra el Lille, que el Atleti perdió 1-3 y creo que él falló dos mano a mano bastante claros en la primera parte. Pero el resto de la temporada ha estado más que correcto, bastante notable. Quedar tercer máximo goleador de Liga con los minutos que ha jugado, para mí eso es algo increíble. Así que Sorloth, notable. Y ahora vamos con Witsel, antes de ir con el Cholo, que para mí es un suspenso, pero voy a ponerle por detrás de Koke. No ha gozado prácticamente de minutos esta temporada, ya se nota que la edad no le acompaña. La temporada pasada fue muy importante, sobre todo en el primer tramo, ya en el segundo decayó bastante y esa temporada prácticamente no ha jugado. Salió el otro día contra el Betis para tener unos últimos minutos en el Metropolitano, pero ya era un jugador que sí que está bien tenerlo en plantilla, porque si te falta centrales es un chico que es muy cumplidor, pero cuando ha salido para mí no ha estado al nivel que yo esperaba de él. Entonces para mí es un suspenso claro. Y ahora vamos con el Cholo, que yo para mí va a estar en notable. Y bueno, mucha gente dirá, bueno, el Cholo, pero si no hemos ganado nada, no hemos hecho nada. Bueno, sí es cierto que no hemos hecho nada, pero ni hemos ganado nada, pero nos ha mantenido la ilusión otro año más. Nos ha llevado a octavos de Champions contra el Real Madrid, que bueno, nos eliminaron de aquella manera. Y creo que en esa eliminatoria nos acertó totalmente. Sí que hay mucha gente se le achaca de, no, es que en el Bernabéu teníamos que haber ido a por más, a por el empate y demás, o incluso por la victoria, y yo sinceramente creo que ese partido estuvo más que correcto, y sobre todo se le criticó mucho en el partido de vuelta en el Metropolitano, de estás en casa, hay que ir a por el equipo rival, no se puede echar uno atrás. Y es cierto que el Atleti marcó muy pronto y no se echó atrás realmente, simplemente puso un bloque bajo y ya está. Intentó aguantar y salía a las contras. A mí me pareció el plan ideal, porque si tú al Madrid le llegas a jugar muy abierto, yendo a por él, el equipo se hubiese cansado, el Madrid a la contra es mortal con Mbappé, Vinicius y Rodrigo, y nos hubiesen cascado 2 o 3, estoy casi 100% convencido, y la eliminatoria se nos hubiese hecho bastante bola. Entonces yo creo que ese partido, esa eliminatoria, que es yo creo donde más se le achaca, para mí estuvo notable. Pero en cambio durante la temporada en Liga para mí ha fallado bastante, sobre todo en cambios. Mantener a Griezmann en el campo durante tanto tiempo cuando ya se veía que no era importante ha sido un gravísimo error para mí. Al igual que cuando jugaba Lino y no jugaba Gallagher o Riquelme, cuando Lino era horrible. Entonces, por esos dos motivos, yo le bajo un poco la nota.
Y en general ha estado bastante bien. Ha ganado partidos él, como hace siempre, porque siempre se le critica, pero luego es él que con los cambios o con moviendo sistema, moviendo ficha, resuelve los partidos. Y eso lo sigue haciendo. Y mucha gente dice, no, es que este año el Atleti tenía un montón de plantilla, es que este año el Atleti tenía una plantilla increíble para competir a Madrid y Barça. Es que no, o sea, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué jugador del Atleti actual, de la actual plantilla, sería titular en Barça y Madrid? Es que si me apuras es que ni Julián sería titular en Barça y Madrid. Es que ni Julián. Que sí, que probablemente a lo mejor el único. Pero es que el resto ninguno. Ninguno sería titular. Entonces, ¿cómo le puedes pedir al Cholo competir contra Madrid y Barça de tú a tú? Bastante ha hecho. Que nos ha llevado a semifinales de Copa contra el Barça. Que casi pasamos a la final. Que nos ha llevado a la octavos de Champions contra el Real Madrid. Nos eliminaron de aquella manera, ya sabemos cómo. Y aún así nos hizo ilusionarnos. Y en Liga nos ha mantenido vivos hasta prácticamente que quedase un mes de temporada. Entonces, creo que es muy injusto con el Cholo, que se le critica demasiado y no sabemos lo que tenemos aquí, que son 12 temporadas seguidas metiéndonos en Champions, cuando hace 20 años éramos equipo de segunda división o equipo que quedaba 14º en la tabla. Entonces no sabemos lo que tenemos. Es cierto que se puede equivocar, como todo el mundo, pero que se le critica demasiado, sobre todo por parte de nuestra afición, porque entiendo que el resto, que los de Barça y Madrid le critiquen, porque me parece bien. Yo también critico a Ancelotti y a Flick, porque no son de mi equipo y puedo hacerlo. Pero al Cholo, que es nuestro, que encima es del Atleti, que ama al Atleti, no entiendo cómo se le puede criticar tanto. Estas son para mí las notas del Atleti. Solo suspendo a Coque, Bitzel, Reinildo, Riquelme y Molina. Y para mí los mejores de la temporada han sido Julián, Barrios, Oblak y Llorente. Así que nada, ya veremos cómo se desarrolla este mercado de fichajes. Dejadme en comentarios qué opináis, qué cambiaríais, qué no. Y encantado de debatir con vosotros. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.